entornos de datos más serverless. Bienvenidos al primer episodio, que es parte de una saga de 3 episodios en donde vamos a ver si un grupo de data assets comunes que se encuentran dentro de la arquitectura de datos pueden tener una versión completamente serverless. Los otros 2 capítulos van a estarse emitiendo entre octubre y noviembre del 2025 y lo que buscamos es principalmente dar lineamientos para poder entender cómo un data asset puede tener una versión serverless de acuerdo al proveedor cloud. Si bien el proveedor cloud que vamos a tocar en todos los ejemplos va a ser AWS, En esta cuenta nos gusta AWS y lo sabes. esto podría extenderse a cualquier proveedor cloud que quisiéramos usar, ya que lo que vamos a dar son principios básicos para poder ayudar a entender un poco más la situación de un data asset en sí mismo. Y sin más, empecemos. El día de hoy hablaremos sobre procesamientos y obviamente hablaremos sobre el data asset más común dentro de la arquitectura de datos y el día a día del ingeniero de datos, que es los data pipelines. Estos conceptos pueden extenderse más allá del artefacto de data pipeline, sino que realmente pueden ir a cualquier data asset que tenga que ver con procesamiento de datos. Para entender cómo los data assets que tienen que ver con procesamiento de datos puedan ser serverless, tenemos que entender por lo menos 2 conceptos fundamentales. El primer concepto tiene que ver en cómo el proveedor cloud da servicios que tengan que ver con procesamiento de información y lo que realmente significa el concepto serverless para cada servicio en realidad. La palabra serverless actúa como adjetivo en el servicio, ya pronto lo entenderás. Y el segundo concepto tiene que ver sobre entender las propiedades del data processing en sí mismo y cómo se relacionan con las necesidades del usuario en una interpretación completamente técnica. Al nosotros entender estos 2 conceptos y saber cómo se relacionan, vamos a ser capaces de responder 2 preguntas fundamentales que van a estar vigentes dentro de la vida útil del data assets. Estas son las preguntas que te harás mientras veas estos data assets. Los proveedores cloud dan servicios serverless para que puedan ser utilizados de acuerdo a los casos de uso que se requieran. Por ejemplo, AWS da servicios como Lambda, Glue, MR, Fargate, entre otros más para poder hacer procesamientos de datos de acuerdo a los requerimientos que se requieran. Pero hay que saber lo que significa realmente la palabra serverless dentro del servicio, ya que este concepto puede hacer de que la interpretación de las funciones del servicio tenga una peculiaridad o características muy específicas y por ende el servicio sea un poco diferente a lo que habitualmente conocemos por ende. El AWS Serverless Hero, Yang Kui, dio un concepto bastante atinado en lo personal sobre lo que es el significado de serverless, ya que todavía mantiene sus propiedades originales mientras nos da el concepto bastante adaptable de lo que es serverless para cualquier tipo de data assets. Nos enseña que un servicio serverless debe ser, 1. Pagar lo que consumes nada más, 2. No preocuparse por el escalamiento y 3. No administrar o aprovisionar los servidores. Por ende, si tuviéramos que resumir esto, yo lo pondría como la gran plantilla integral de hardware para el desarrollo. Ya con este concepto de serverless, más una contextualización basada en el procesamiento de datos dentro de un proveedor cloud, puedo derivar propiedades que pueden ser agrupadas en 3 grupos: ventajas, complicaciones y cosas que son debatibles. Si bien hay varias, nombraremos algunas de cada grupo. Una ventaja del enfoque serverless es que no tenemos que preocuparnos tanto por el proceso que requeriría poder disponibilizar hardware y software para poder hacer desarrollo, reduciéndolo prácticamente al mínimo al solo dedicarnos a poner las dependencias requeridas para poder hacer desarrollo, haciendo de que toda la carga de trabajo caiga sobre el proveedor cloud. Otra ventaja interesante es que da mecanismos fácilmente integrados para gestionar la escalabilidad de lo que se requiere bajo un concepto posiblemente de instancias independientes o gestión de recursos que se requiera. Otra ventaja es que generalmente entrega un modelo de costos bastante eficiente dentro del servicio para situaciones de procesamientos muy específicas que se requieren. Generalmente los tipos de trabajos que se requieren para eso son o esporádicos o impredecibles. Si analizamos la imagen, nos daremos cuenta que hay 2 grupos de modelos. Primero uno basado en la relación hardware usado y tiempo de uso para el servicio, y segundo uno personalizado según funcionamiento del servicio.
Una de las complicaciones que hay dentro del concepto serverless es el tema de la innovación, en cómo puedes innovar. Ya que estás en una plantilla, ya hay una definición dentro de lo que es hardware y software y obviamente los límites correspondientes. Por ende, poder cambiar un poco eso es complicado y depende mucho del tipo de servicio en sí. Otra cosa interesante que puede ser complicado es el tema de la seguridad. Recuerda que la seguridad ya va a ver mucho más en tu cancha en la forma en cómo implementes o cómo gestiones los incidentes. Por ende, tienes que tener bastante cuidado cuando diseñes e implementes tus sistemas para ello. Otra complicación que podrías afrontar dentro del concepto serverless es cuán rápido puedes disponibilizar los recursos para atender las solicitudes de la carga de trabajo. Dependiendo del servicio y las propiedades que dé para afrontar ello, esto puede ser algo que se tenga que poner dentro de la mesa en sí mismo para debatir. Una de las cosas que me parece muy debatible es cómo nosotros podemos definir desde un punto técnico y medible las palabras esporádico e impredecible, ya que esto nos va a ayudar a definir cómo la carga de trabajo que nosotros tenemos puede entrar dentro de los servicios serverless. Otra cosa que me parece debatible es la capacidad de la infraestructura para poder sostener la capacidad del sistema que estemos diseñando. Recordemos, estamos en una plantilla predefinida de hardware y software. Por ende, las funcionalidades que hagamos van a depender de cómo el software que tengamos nos permitan hacer ello y obviamente utilizamos la máxima capacidad del hardware que estemos disponibles. Por ende, esto impacta directamente temas de rendimiento, optimización y costos eventualmente. Si bien los servicios dan un rango de plantillas que puedes utilizar, según cómo diseñes e implementes el software puede que sea mejor escoger una plantilla por sobre otra aún dentro del mismo servicio. Ya con todo esto podemos llegar a dos puntos muy interesantes con respecto a serverless. La primera es de que con serverless tú ya no tienes que disponibilizar la infraestructura recurrente para casos bastante comunes. Por ende, serverless te ayuda a abordar eso. Y lo segundo es que requiere de que tú entiendas el tipo de carga de trabajo que vaya a realizarse en el servicio serverless y cómo este servicio serverless puede afrontar ello. Por ende, te hace referencia a las propiedades y naturaleza del data processing. La forma de poder entender las características o propiedades del data processing es prácticamente entender lo que conocemos popularmente como las B del Big Data. Y aquí hay que hacer una aclaración, porque si bien las B del Big Data nos dicen qué es Big Data, realmente esto nos dice la capacidad del procesamiento de datos que está pasando. Por ende, esto nos ayuda a definir métricas y valores para decir qué es lo que está pasando dentro de un procesamiento de datos. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las tres Bs más comunes que podemos encontrar o que se utilizan realmente, que es volumen, velocidad y variedad. Aquí hay una definición rápida y puntual sobre las estas B. Aquí lo más importante es entender cómo el concepto serverless condiciona la definición de estas Bs para poder ser después eventualmente interpretadas en un tema de hardware y software dentro del servicio en sí mismo. Este es el resultado de mezclarlo con el concepto serverless. Dentro de las tres Bs que hemos visto que han sido condicionadas en el concepto serverless, la que siempre me llama la atención es la velocidad. ¿Por qué? Porque realmente la velocidad hace más ruido al negocio, ya que generalmente le impide tomar acciones para poder generar dinero, que es lo que le interesa al negocio principalmente. Acéptalo, toda actividad en la empresa se relaciona con el dinero de alguna forma. Entonces, términos como batch, microbatch, real time, near real time, streaming, entre otros más que podríamos tomar, reflejan la velocidad que debería tener el data processing, pero también reflejan ciertas condiciones que el negocio espera de este data processing. Entonces, tenemos que entender realmente esas condiciones contextuales que vienen a raíz de utilizar estos términos. Aquí una definición rápida de estos términos. Aquí están las condiciones contextuales al usar esos términos, ya pronto daremos un ejemplo. Por ejemplo, el concepto de real time está fuertemente condicionado a temas como límite de tiempo o tolerancia por parte del negocio y la disponibilidad de los datos, más estrictamente de lo que podría estar el concepto de near real time. Al entender las condiciones contextuales que se derivan de los términos para referirse a las diferentes velocidades que puede tener un data processing, nos damos cuenta de dos temas fundamentales. La primera es que podríamos combinar diferentes condiciones contextuales
para poder lograr un tipo de velocidad con las ciertas características específicas. Y la segunda es que estas características tienen que ver fuertemente con otros tipos de Bs que podrían haber, como por ejemplo la B de el valor. Recuerda que entender el verdadero significado de los términos como batch, streaming o real time nos ayuda a entender mucho sobre cuál es la velocidad que se requiere del data processing en todos los aspectos, tales como procesamiento, velocidad de información que se ingesta y transmisión que se requiere dar de estos datos procesados, por ejemplo. Ten presente que el servicio puede cumplir estas condiciones de forma directa o indirecta de acuerdo a cómo el hardware y el software que esté disponible vaya a ser utilizado por el programador. Por ende, hay que tener en cuenta también esto. Entonces, ya habiendo entendido lo que es serverless y la naturaleza del data processing, ya podemos empezar a responder la pregunta principal, que es, ¿hasta qué punto mis data assets de procesamiento de datos pueden ser serverless? Para lograr esto nos vamos a centrar en dos propiedades fundamentales. La primera es la velocidad que se requiere del data asset para poder gestionar la carga de trabajo y la segunda es las propiedades del servicio sobre su gestión de infraestructura que dé. Si bien en un entorno más real hay otras variables que entran en esto para poder tomar la decisión como volumen que se va a gestionar, la forma en el diseño de los procesos y cómo se orquesta dentro del servicio, o el tema de costos generados por el modelo de costos del servicio y su interacción con temas como presupuestos o ROI, no los vamos a entrar a profundidad porque generalmente requiere información del caso de uso más específico, pero podemos mencionar una información para darnos una intuición sobre estos puntos y cómo afectan en la decisión en sí misma. Para mejorar el contexto, piensa que estamos procesando grandes volúmenes de datos. Ten en cuenta que estas respuestas van a ser generadas basándose en los servicios de AWS, que van a ser en específico MR, Glue, Fargate, Lambda y en este caso también Athena, pero que los principios pueden extenderse para cualquier otro proveedor cloud. Ya con esta aclaración, empecemos. La opción más obvia e ideal para utilizar serverless es el enfoque batch. La razón personal por la que considero que batch es ideal para un enfoque serverless tiene que ver con la cantidad de llamadas que se van a utilizar. Es muy baja. Y eso entra perfectamente en el concepto de esporádico. Entonces, ¿por qué no tener un template con ya hardware y software predefinido para poder levantarlo bajo demanda? Serverless nos ayuda mucho con eso, logrando así de que el tema de costos sea bastante eficiente en lo particular. El procesamiento actual de Bash en el tema de las herramientas generalmente se inclina mucho más a lo que es Spark. Y lo bueno es de que Spark ha sido ampliamente adoptado por los proveedores cloud. Entonces, hay servicios como por ejemplo Glue o MR que dan ya versiones de Bash específicas para poder ser utilizados, pero en el caso de volúmenes de datos relativamente medianos o grandes. En el caso de volúmenes de datos más chiquitos, Pandas podría ser una buena solución, o también Polar, por ejemplo. Ahí Lambda podría entrar a brillar muy bien. Esta imagen referencial puede ayudarte a entender cómo los servicios pueden gestionar el volumen de datos. Microbatch es una opción que me ha entrado siempre en la duda porque yo podría utilizar las cantidades de solicitudes que vayan a registrarse, que generalmente puede ser dentro de un par de minutos, en lo personal considero 5, hasta máximo una hora, poder hacer una estimación para lograr así tener un flujo de trabajo predecible. En el caso de AWS podemos tomar dos enfoques que pueden complementarse. Club para poder tener instancias dedicadas para procesos solitarios o MR para poder gestionar la infraestructura y poder hacer las llamadas cuantas veces se requiera. Al nosotros poder tener estas dos opciones, podríamos navegar fácilmente en cualquier enfoque, ya sea por uno por hora o por una instancia un poco más bajita, como un par de minutos. Pero aquí lo que decide principalmente es el software en sí mismo. Obviamente esto tiene una repercusión directa en cómo se generan los costos para este servicio y si realmente vale la pena tener un enfoque serverless o no para poder implementar un servicio que soporte un enfoque micro batch. En el caso de streaming, lineal real time, también se podrá tener opciones serverless bastante interesantes. En lo particular, la razón por la que estos dos tienen opciones serverless se deben también a dos puntos específicos. La primera es de que hay tecnología que comparten en común que es ampliamente aceptada. En este caso, gracias a Spark, porque tiene una opción serverless. Y la segunda es que no hay una restricción de tiempo en sí mismo que los limite. Por ende, estos tienen la opción de ser ampliamente adoptados en un enfoque serverless.
Aquí un aspecto muy importante que entra es cómo el tema del tiempo es gestionado por parte del software en el tema del procesamiento y cómo el servicio puede garantizar la fluidez de la información. En lo particular, me gusta mucho más MR para abordar estos dos puntos, más que el tema de Glue, ya que Glue, por el tema de ventana de mantenimiento, puede darme algún tipo de inconsistencia por una falla bajo gracia. Pobre del Real Time. Es la opción más complicada de todas, porque generalmente al poder tratar de siempre cumplir un rango de tiempo específico para poder disponibilizar los datos, hay dos situaciones que se tienen que cumplir o entender por lo menos. La primera es cuán bien el procesamiento y el almacenamiento interactúan entre ellos y cómo el software puede ayudarnos a poder gestionar la información dentro de rangos de milisegundos, lo cual eventualmente requiere software especializado, lo cual puede ser que no entre en un template muy popular y por ende un servicio serverless muy específico. No estoy diciendo de que no deba de tener una opción serverless, realmente podría tener una opción serverless, pero depende mucho del proveedor si es rentable poder poner una opción así, ya que generalmente analítica en real time es un poco más complicado de ver porque no es un caso tan común como podría ser un enfoque batch o micro batch en realidad, o incluso hasta streaming o near real time. Servicios como tal vez Fargate podrían hacer que esto brille un poco más, pero incluso esa es una revisión a tener en cuenta para ver si realmente cumple con los rangos correspondientes y con la disponibilidad del servicio para poder garantizar siempre estos rangos de tiempo. También puede ser Lambda, pero requiere ayuda para ello como Kinesis Data Stream. Ya con todo esto, ya podemos derivar ciertos hechos interesantes que se derivan de tener un procesamiento de datos en un enfoque serverless realmente. Desde una perspectiva de negocios, en tema de la velocidad del procesamiento de datos, puedo decir de que Data Serverless cubre la mayoría de los casos que se requieren para poder hacerlo, desde batch hasta near real time. El Near Real Time puede suplir para casos de Real Time siempre que el procesamiento condicional no esté al igual que la tolerancia del negocio. El entender cómo un servicio puede abordar las cargas de trabajo y cómo el modelo de costos se asocia a ello, nos ayuda a entender si realmente una opción serverless es viable o no desde un punto de vista de costos. Temas como volumetría de datos, cómo el servicio disponibiliza infraestructura para poder hacerlo, cantidad de ejecuciones que se vayan a poder utilizar, optimización del código, son elementos que nos ayudan a poder decir o predecir, mejor dicho, cómo el costo va a poder ser plasmado. La velocidad de los datos determina cuán rápido una organización puede responder y entender ciertas situaciones. Por ende, si serverless no es una opción viable para poder garantizar esto, cambia, no hay problema realmente. Recuerda que la forma en cómo organices la ejecución de tu sistema al poder distribuir los procesos dentro de tu servicio ayuda mucho a determinar cosas como recuperación de incidentes, rendimiento e incluso costos. Recuerda, es diferente tener un glue con todo el procesamiento y tener dos glues con el procesamiento dividido. Desde un punto de vista de recuperación, este puede ser más eficiente que este, pero en rendimientos puede ser de que los dos tengan una diferencia, siendo la ventaja posiblemente de este. Si bien ahora tienes un tema de serverless que te apoya a hacer el desarrollo, aún tienes que cuidar las buenas prácticas alrededor del código en sí mismo. Temas como el correcto log de tus actividades importantes, el poder hacer un enfoque modular y adaptable de tu software, e incluso cómo poder utilizar correctamente tu hardware, son elementos que tienes que tener en cuenta al diseñar tu código, independientemente si estás en un enfoque serverless o no. Muchas gracias por asistir, espero que hayan aprendido algo sobre esto y que les haya sido principalmente útil. En el siguiente episodio vamos a hablar de cuán serverless pueden ser los almacenamientos de datos y obviamente vamos a hablar sobre las aplicaciones de la arquitectura de datos, componentes tales como Datamart, ODS, Data Warehouse, Data Lakes, entre otros más. Y si alguien les pregunta cómo aprendieron esto, díganle que fue una prueba de concepto.